Gracias. Bueno, perdón, quiero saludar a un amigo que hace mucho que no veo. ¿Qué haces, loco? Vení, Seba, vení. Estamos, dale. quedémonos los dos juntos acá. Bueno, la verdad que son gente muy corajuda. 3 de la tarde, hablando de impuestos, la verdad los felicito. Igual vamos a tratar de no aburrirlos. El presentador dijo muy bien, maximizando la rentabilidad empresaria a través de la estrategia fiscal. En definitiva, esta charla se llama Cómo ganar guita con los impuestos. Mucho más fácil, así la van a entender, ¿sí? Una pregunta, a ver, para entender. ¿Quiénes son dueños de pymes de la audiencia? Bien. ¿Quiénes son funcionarios de pymes? Bien. ¿Y quiénes son prestadores de servicios profesionales? Varios. Bien, buenísimo. Mucho... Perdón. Voy a ver si cierro. ¿Se puede cerrar un poquito? Así. Bien, sí, muchos dueños de pymes. Está bueno, le van a poder sacar el jugo. De los dueños de pymes, ¿quiénes tienen un tipo de impuestos, un tipo que se haga cargo de sus impuestos en su organización? ¿Un solo valiente? ¿2, 3, 4? Bueno, bien, bien. El resto están locos. Están completamente locos. Tienen que tenerlo, no pueden no tenerlo. ¿Podemos ir poniendo la presentación? Sí, ya la tengo acá. Yo ya dale, anda dándole. Uy, no. Esta no es la nuestra. Esta no es, Nos boicotearon. Bueno, mientras la buscan, ¿saben por qué tienen que tener un tipo de impuestos? Es muy simple esto. Mientras me buscan la presentación, así vamos teniendo un poco de orden lógico. Después lo vemos con la presentación con un poquito más de números, pero... Ahí está. A ver, ahí viene. Hay una situación que viene un poco definida por la herencia que tenemos desde el día de hoy, y esto no es política, esto es realidad, ¿no? Tenemos un fuerte crecimiento del Estado respecto de los últimos 10 años, ¿no? Y ese crecimiento del Estado se financia con impuestos, no hay vuelta. Y ese crecimiento del Estado, nos guste o no, acá no estamos para juzgarlo, ese crecimiento del Estado es muy difícil achicarlo. Entonces, la presión tributaria que tenemos hoy vino para quedarse, ¿sí? Nosotros hicimos un ejercicio, me adelanto un poco a lo que vamos a ver, hicimos un ejercicio de una empresa industrial líder en su rubro de consumo masivo, que los tipos laburan todo el año para facturar 100. ¿Sí? El dueño se rompe la cabeza, todos los gerentes se rompen la cabeza para facturar 100. Transcurrido todo el año, ganan 5,50. Una rentabilidad razonable, compañía industrial, 5,5%. Es bajo, pero es razonable. Hoy es un poquito mejor. Cuando hicimos el ejercicio unos años atrás era razonable. Ahora, de esos 94,5 que se fueron en gastos durante el año, ¿saben cuántos son impuestos? No, más de 80 no. Tenés sueldo, tenés materia prima, tenés un montón de cosas. 16,5. O sea, laburamos todo el año, facturamos 100, ganamos 5... y el fisco se llevó 3 veces lo que ganamos nosotros. ¿Sí? Si no nos ponemos a cuidar los impuestos, estamos fritos, ¿sí? Exacto. Seba, contanos un poco de cuál es la herencia tributaria, de por qué tenemos que preocuparnos de los impuestos. Bueno, les cuento un poco, en realidad, o sea, cuál es el motivo por el cual tenemos la presión tributaria que tenemos y por qué no es fácil bajarla en el corto plazo ni en el mediano plazo, y esperemos que en el largo plazo, pese a este gradualismo, se logre bajar la carga y sacar el pie de encima de las pymes, que hoy tiene un problema grande de competitividad por el efecto impuestos. O sea, básicamente, hace más de 10 años que venimos, como decía Juan, con un fuerte crecimiento del Estado respecto al crecimiento del país. Ahora vamos a ver más adelante que el Estado, digamos, prácticamente duplicó su presencia en la economía en los últimos 10, 15 años. Eso implica que para mantenerse tiene que recaudar más impuestos y eso afecta claramente a la actividad privada. Después, la presión tributaria es la más alta de la región latinoamericana, según CEPAL. Argentina y Brasil, el clásico sudamericano, primero y segundo. Antes, primero Brasil estaba, Argentina estaba segundo o tercer lugar. En los últimos 10 años, Argentina está primero en presión tributaria y Brasil segundo. Por lo menos le ganamos en presión tributaria a los brasileros. Sí, por lo menos en eso. Históricamente, Brasil iba primero, lejos del resto del pelotón. Hoy estamos primero y segundo, lejos nosotros del resto de América Latina. Exacto, con lo cual esta también es una razón por la cual asfixia tanto esa presión tributaria. Se está tratando, con la reforma tributaria se está tratando de bajar esa presión. Bajó un punto la presión tributaria en el último año con la reforma, porque la reforma es neutral. O sea, básicamente no reduce impuestos, sino que en definitiva impone impuestos
a la renta financiera para las personas y le disminuye la tasa de impuesto a las ganancias, por ejemplo, para las sociedades del 30% y después del 25% a partir del año 2020. Pero bueno, eso no alcanza y la presión sigue siendo alta. Después hay una fuerte concentración, o hubo una fuerte concentración de los recursos tributarios en cabeza del Tesoro Nacional, porque si ustedes recuerdan, el peso de las retenciones sobre exportaciones a lo largo de esta última década fue muy alto y ese es un impuesto no coparticipable, con lo cual son recursos que tiene el Estado Nacional y que no coparticipa las provincias. ¿Eso qué genera? Genera que las provincias reaccionen y aumenten sus alícuotas de ingresos brutos para poder financiar sus propios déficits. Con lo cual, y encima aumentan las tasas de impuesto a los ingresos brutos y la tasa de impuesto a los ingresos brutos representa un costo muy distorsivo para cualquier empresa y más para la pyme, porque es un impuesto en cascada, o sea, cada etapa, digamos, de producción, de comercialización, de intermediación, le va agregando ingresos brutos al precio del producto y una empresa exportadora, por ejemplo, termina exportando, además del producto, el impuesto, con lo cual deja de ser competitiva. Entonces es un problema bastante grande que se está tratando no de solucionar, pero al menos de atemperar un poco con este pacto fiscal que firmaron el gobierno de las provincias, que hasta ahora, digamos, es más una declamación que otra cosa, porque se comprometen las provincias a reducir las tasas de ingresos brutos de acá a 3 o 4 años. Hay que ver, por ejemplo, Capital Federal sí estableció ya un esquema de reducción de tasas, Provincia de Buenos Aires también tiene una reducción de tasas, pero esto es muy gradual, con lo cual la presión tributaria está para quedarse, digamos. No es una realidad de corto plazo, sino que por lo menos de mediano plazo seguramente. Y bueno, obviamente afecta a la competitividad, ¿no? Además, una observación simple, ¿no? Que siempre decimos lo mismo. Cuando vino Obama el año pasado a Argentina, el tipo tenía 14 portaaviones en el Pacífico, 22 en el Atlántico, se trajo su autito, se trajo 200 tipos que lo acompañaban. Eso alguien lo paga. Eso lo pagan los impuestos. En este caso lo pagan los impuestos de los americanos, pero digamos, todas estas superestructuras que se han creado a nivel intrapaíses, eso lo pagamos con los impuestos de todos. O sea que la presión tributaria de este nivel no fue un fenómeno, por decirlo, kirchnerista que vino y se va con el cambio. Eso vino para quedarse. Exacto. Bueno, acá vemos lo que les comentábamos antes, cómo aumentó el peso del Estado, el peso del gasto público en la economía argentina, del año 2002 al año 2014-2015. O sea, pasamos de un 23% a prácticamente un 50% de la economía argentina. Eso hay que financiarlo de alguna manera y eso se financia con impuestos. No hay otra forma de financiarlo. Impuestos y emisión monetaria. Y esto perdón, ¿no? Sorry que discrepe con vos, pero la presión tributaria se calcula sobre el total de lo recaudado sobre el total del PBI, ¿sí? Pero el total de lo recaudado lo generamos solamente aquellos que pagamos impuestos. Todo el resto de los que no pagamos impuestos, que se estima alrededor del 40% de la economía argentina como informal, lo que hace es duplicar la presión tributaria sobre los que pagamos impuestos. Guarda. Exacto. Sí, ese es un cálculo que no muchas veces se hace y que es importante tener en cuenta. Bueno, esto es un poco la evolución también de la recaudación tributaria a lo largo de más de 15 años. Tanto tributos nacionales, provinciales, municipales y seguridad social. Como ven, o sea, más allá de digamos acá estamos hablando de crecimiento en proporciones superiores a los 10, 15, 20 puntos, con lo cual implica un incremento de presión tributaria gigantesco. Acá está el ranking, Argentina primero, Brasil segundo y el resto de economías mucho más bajo, con una presión tributaria mucho más bajo que la Argentina. Argentina está en un 36-37% de presión tributaria. Un país de la OCDE, un país desarrollado, digamos, está en alrededor de 34-35%. Ahora, fijémonos que sí, hay una máxima ahí, ¿no? Que tenemos. Argentina recauda como Noruega, pero gasta como Argentina. Entonces, no es que nos vuelven servicios después, ¿sí? Exacto, con lo cual, o sea, hay un problema acá. O los impuestos son muy altos o el Estado es muy ineficiente. O las dos cosas, no sé. Pero hay una combinación de ambos factores que hace que esta situación, digamos, no sea sostenible en el tiempo. Porque no es sostenible una presión tributaria de este tipo con un Estado de este tipo. O se mejora el Estado o se achica el Estado. O sea, no quiere decir que haya que... O sea,
uno puede estar del lado de la reducción del Estado, pero también uno puede estar del lado de que el Estado sea moderno y que brinde bienes y servicios que le sirvan a la economía y que la hagan más competitiva, porque con esta presión fiscal y con este nivel de Estado, y que digamos que no te brinda bienes y servicios acorde a lo que necesita la economía argentina, bueno, lo único que hace es asfixiar al sector privado y no permitirles ser competitivos para poder competir afuera, para poder generar más exportaciones. Si se fijan, o sea, el incremento argentino de las exportaciones es ínfimo, ¿no? No hay, o sea, es increíblemente bajo, ¿no? Parece como que no estamos en el techo de nuestro nivel de exportaciones, porque el nivel de presión tributaria que hay en la Argentina es gigantesco y eso nos deja fuera de muchos mercados. Con lo cual, ante esto, o sea, ante este escenario, digamos, apocalíptico casi, no queda otra que hacer estrategia fiscal. Que bueno, obviamente, por lo que decía Juan, y por la encuesta que recién acaba de hacer con ustedes, es como que en general en las pymes la estrategia fiscal no se conoce, la planificación fiscal tampoco en general, es como que es una variable que no se puede controlar. Los impuestos o se pagan o no se pagan, pero no es una variable controlable ni gerenciable, ¿no? Ese es el problema. Eso iba a decir. A nosotros nos pasa muchas veces que vemos en compañías que el empresario piensa que el impuesto es un dato de la realidad, que no se puede gestionar, que es lo que es, 21%, listo, pum, y se acabó. El único dato, me parece, de la realidad que tenemos acá es que la presión tributaria vino para quedarse, ¿sí? Los impuestos, hay una ley atrás que dice cómo son, pero después lo que nosotros somos dueños de nuestro negocio, ¿sí? Y nosotros podemos adecuar el negocio de la mejor manera posible para que desde el punto de vista fiscal sea lo más eficiente posible. Voy a dar un ejemplo tonto, ¿sí? Un ejemplo tonto para empezar a graficar cómo se puede cambiar un negocio con algo muy básico, ¿sí? Seguro que en alguna de sus compañías esto está pasando en este momento. Ustedes están acá paviando, escuchándonos a nosotros. Y en su compañía está Sánchez, que es el protagonista de este ejemplo, haciendo esto mismo. Una vuelta estaba en una compañía, no estaba yo en realidad, le pasó a Guillermo, que es el socio principal de nuestra firma. Estaba en una compañía que estaba construyendo una planta nueva, una planta industrial nueva en provincia de Buenos Aires, ¿no? Y Guillermo estaba justo haciendo una auditoría fiscal, se cruza con Sánchez, que Sánchez era el último orejón del tarro en la administración de la compañía. Sánchez era el pibe que imputaba las facturas al sistema, ¿sí? Entonces Sánchez estaba con un certificado de obra así de grande. El tipo estaba imputando ítem por ítem de certificado de obra, metiéndolo en el sistema, ¿no? Y ahí viene la pregunta, ¿qué es eso? No, este es el certificado de avance de la obra. ¿Y a qué lo estás imputando contablemente? No, lo estoy imputando a edificios. Pero no, flaco, le dice, estás imputando 10 palos verdes a edificios, cuando en realidad la mitad es instalaciones. Como ustedes saben, si yo lo imputo a edificios, lo amortizo contablemente en 50 años, el 50% de eso en 2068 es nada, el 2% de eso en 2068 es nada, mientras que si yo lo imputaba contablemente a instalaciones, lo puedo deducir en 10 años, o 15 o 5, según la instalación que fuera, ¿sí? Entonces, eso permitía adelantar la deducción en lugar de tirarla en 50 años para adelante, ¿sí? Puntualmente, en ese momento puntual, cuando ocurrió esto, había además una desgravación especial en provincia de Buenos Aires para inversión en inmuebles afectados al proceso productivo, ya que el tipo se estaba perdiendo la desgravación por la amortización acelerada y además la desgravación por la reglamentación específica de provincia de Buenos Aires. El dueño de la compañía se había matado con la constructora para robarle un puntito más en el contrato de construcción. Y Sánchez estaba definiendo mandar 10 palos adentro de 50 años. En ese momento el poder lo tenía Sánchez, ¿sí? No lo tenía el dueño de la compañía. Esto es un ejemplo muy gráfico y esto pasó en la realidad, pero seguro que pasa en todas las compañías, en las de ustedes y hasta en la nuestra seguro. En la nuestra no hay un Sánchez, hay un Echegaray que nada que ver tiene con el anterior, que seguramente esté haciendo esto. Y eso es cambiar el negocio o cambiar la forma de registrar el negocio para buscar la forma de optimizar la carga fiscal, ¿sí? Exacto, sí. Y también descubrir los hechos desconocidos en la compañía, conocerlos y actuar sobre ellos. Porque en definitiva, si nadie opera sobre esas variables, nadie se entera que Sánchez está imputando ese edificio e instalaciones a edificio en lugar de imputar la instalación. Es un tema, digamos, de trabajar sobre la variable impuestos, que es una variable que, repito, o sea, la pyme no tiene vocación de trabajar sobre eso. O sea, conoce el negocio, está muy focalizada en el negocio, pero no se da cuenta que la variable impuestos es una variable que le puede generar mayor rentabilidad desde la optimización y dentro de la ley. O sea, siempre dentro de la ley, porque como decía Juan, la ley no se puede cambiar,
O sea, la ley está escrita, la ley de ganancias, la ley de IVA, eso, digamos, es inmutable y no cambia, pero lo que sí se puede cambiar es la forma de hacer el negocio para que, desde el punto de vista fiscal, tenga un impacto menor y pueda generar un aumento de la rentabilidad, una baja de costos, mejorar el precio del producto o mejorar la rentabilidad de la compañía. Hay muchas cuestiones que se pueden hacer a partir de trabajar sobre los impuestos. Por eso decimos que están locos aquellos que no tengan un tipo de impuestos en su compañía. Ante cada decisión de negocios, el tipo de impuestos tiene que estar mirándola, ¿sí? Porque tal vez el tipo define, che, esto imputa en los edificios y esto imputa en las instalaciones, y de esa manera se consiguen ahorros fiscales. Cada decisión de negocios pasa por los impuestos. Los impuestos impactan en cada decisión de negocios. Tiene que haber un tipo de negocios mirando cada decisión. Exacto, exactamente. Bien. Bueno, ¿por qué nosotros nos hacemos esta pregunta, ¿no? Que creo que es una pregunta que nos hacemos varios, que es ¿por qué se ignora la estrategia fiscal? Digamos, ¿cuáles son los motivos por los cuales no se opera sobre esta variable? Una, decimos, bueno, por falta de conocimiento tributario, y yo creo que sí, porque obviamente la materia impositiva es una materia difícil, es una materia que no a mucha gente le gusta. ¿Hay algún contador en la sala? De los 10 que levantaron la mano, ¿a quiénes les gustó impuestos? Bueno, 3%, bien, 30%. 4, está un porcentaje alto. Porque altísimo el porcentaje. Exacto. ¿Te respondieron, Seba? Exacto, muy bien, muy bien. No, porque habíamos hecho en su momento una encuesta en la UCA. Ok, habíamos hecho en su momento una encuesta en la UCA y el 98% de los alumnos odiaba impuestos y solamente el 2% le gustaba. Con lo cual, de ese 2%, digamos, uno siempre también dice, bueno, a ver, de ese 2%, ¿cuál es el mejor y el que quiere hacer estrategia tributaria? Con lo cual, por ahí es la mitad de ese 2%. Así que estamos hablando del 1% de toda la matrícula. Con lo cual, también hay una falta de conocimiento y una falta por ahí de ganas de meterse en esta materia. Pero bueno, eso es algo que hay que modificar. Bueno, porque los impuestos nos gustan, sí, efectivamente nos gustan, recién lo comprobamos. En general nos gustan, son bastante complejos, cambian constantemente, hay que actualizarse. Hay que ser muy proactivo para trabajar con los impuestos. Esto es clave, sépanlo, los impuestos son gerenciables, ¿sí? Sépanlo, se puede cambiar el negocio, se puede cambiar el contrato, se puede cambiar la forma de registrarlo contablemente, siempre dentro de la ley y siempre hay una forma más eficiente de hacerlo. Exacto, o sea, es un gasto gerenciable, exactamente, es un gasto gerenciable, pero bueno, el imaginario general es que es un gasto dado, las alícuotas están definidas y el impuesto, digamos, y todas las compañías pagan la misma cantidad de impuestos. No, eso no es así, depende de cada compañía de cómo genere, cómo administre su negocio y cuánto le ponga la optimización fiscal. Después, por desconocimiento del impacto real que tiene en el negocio también, recién mencionaba Juan el tema de cuánto se lleva la rentabilidad del negocio. Dos terceras partes de la rentabilidad de un negocio se lo lleva impuesto, una tercera parte es para el accionista, así que laburamos hasta agosto, más o menos. Estamos en The Dark Side of the Moon, estamos del lado negro del año, ¿no? Desde el 1 de enero hasta el 15 de agosto laburamos para el fisco, del 16 de agosto hasta diciembre laburamos para nosotros, así que esta es la etapa triste del año, todavía falta. Todavía falta, con la primavera, cuando florecen las flores, ahí sí empezamos a trabajar para nosotros. Por comodidad de los responsables respectivos también, o sea, implica una actitud proactiva, o sea, trabajar en impuestos de esta manera implica una actitud proactiva, implica anticiparse a los negocios antes de que estén firmados, antes de que los contratos estén firmados, hay que analizarlos fiscalmente y definir si hay que cambiar cláusulas del contrato para generar otro tratamiento fiscal, un mejor tratamiento fiscal. Entonces, desde la reactividad no se puede hacer estrategia fiscal, hay que hacerlo desde la proactividad y antes de cerrar los negocios. Ese también es un punto importante a tener en cuenta. Y después, bueno, falta de conciencia tributaria en las organizaciones, eso también es cierto. Y está más que claro, solamente 2 o 3 tenían una persona de impuestos en su organización, o sea que claramente hay falta de conciencia tributaria. Exacto, exacto. Con lo cual eso es algo que hay que cambiar en las organizaciones para mejorar esto. Bueno, en realidad la respuesta, bueno, es sí, o sea, por todo esto y mucho más es que se ignora esa estrategia tributaria. Esto, lo que les mencionamos, que razones microeconómicas, 2/3 de la rentabilidad para el Estado, 1/3 para la compañía. Después, razones macroeconómicas, el tema del aumento del gasto público. Claramente, la presión tributaria vino para quedarse. Después, este es un mensaje de fuerza, digamos, ¿no? Como diciendo, el que ignore la estrategia, el que ignore, digamos, la estrategia fiscal como punto de management, y bueno, perderá rentabilidad y competitividad.
O sea, las dos cosas, rentabilidad y competitividad. Por cada punto que mejoremos de carga tributaria en nuestras compañías, eso va directamente al bolsillo del accionista o al resultado final de la compañía. O sea que es súper eficiente, ¿sí? Es mucho más eficiente esto que mejorar un punto en las ventas, porque un punto en las ventas no nos pega directamente en el resultado final. Exactamente. Y bueno, ¿qué se necesita para hacer estrategia fiscal? Primero, decisión política de accionistas, directores. Tienen que tomar conciencia de que es importante estudiar la materia fiscal, darle la importancia que se merece, trabajar sobre eso antes de generar los negocios y durante también. Involucrar a todas las personas responsables de las áreas más importantes de la compañía y instalar esa conciencia tributaria dentro de la compañía y el impacto en los negocios. Y obviamente definir una metodología de trabajo y trabajar sobre eso. O sea, no sirve únicamente con esta charla, por ejemplo. O sea, hay que directamente establecer un programa de trabajo y trabajar sobre las variables fiscales a lo largo de todo el año para generar resultados. La única manera de generar resultados en impuestos es trabajando sobre las variables y haciendo trabajo de campo sobre las operaciones de la compañía, sobre los impuestos. Si en mayo de cada año nos acordamos, uy, tengo que pagar ganancias, ¿cuánto me dio el balance? Uy, tengo que llamar al contador para que me lo pase y este tipo que no me responde y que no lo tiene y tengo que armar la decla. Uy, me dio 3 palos a pagar, por decir cualquier cosa, y me toma por sorpresa, ya estamos muertos, ya no podemos hacer nada. Ya está, estamos en mayo sobre el ejercicio anterior, ¿sí? Tenemos que trabajar durante el año antes de que cierre el ejercicio para poder detectar, pero sobre todo implementar puntos de ahorro fiscal, ¿sí? Exactamente. Y bueno, ¿cómo se logran resultados? Modificando la concepción de los negocios, con imputaciones, o sea, a través de imputaciones contables, como mencionaba Juan, el tema del caso de Sánchez es claramente una forma, digamos, de cambiar el negocio para lograr un mejor resultado fiscal. En bienes de uso, utilizando herramientas que hasta la ley permite. A veces tenemos una herramienta que se llama venta y reemplazo. O sea, si vendo un inmueble y voy a comprar otro inmueble donde desarrollar actividades, la ley me permite, en lugar de pagar impuesto a las ganancias sobre la venta del primer inmueble, alocar esa ganancia al costo del inmueble que voy a comprar dentro del año. De esa manera, difiero esa ganancia que hubiese tenido que pagar en el caso que no usaba esta herramienta en 50 años. Bueno, esas herramientas existen dentro de la ley de ganancias y hay que aprender a utilizarlas, hay que estudiarlas y pero sobre todo, perdón que te interrumpa, Seba, pero sí, sobre todo tener la vocación de trabajar durante el año en estas cosas. Nos pasó en una compañía, no la voy a nombrar obviamente, pero no me acuerdo cuánto fue que se perdieron de ahorrar, pero nos pasó en una compañía que decidieron no usar este beneficio que te da la ley de ganancias de venta y reemplazo porque el aplicativo implicaba mucha carga de datos y había que quedarse hasta las 12 de la noche para terminarlo. Entonces los tipos decidieron que no. El accionista nunca se enteró, pero el tipo perdió 7 palos. Cuando nos dimos cuenta, el año siguiente ya era tarde, no lo podíamos hacer. ¿7 palos eran? Sí, no sé si más también. Más, ¿no? No, sí, 7 palos era el otro, lo de año de alta completo. Sí. No, se perdió unos cuantos millones de pesos porque un tipo decidió no quedarse hasta las 12 de la noche para cargar un aplicativo. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bien. Bueno, la reflexión final que queremos, o sea, reflexión final de esta slide, ¿no? Todavía falta un poquitito más. Los negocios pueden modificarse, la ley no, de nuevo. O sea, ese es un punto que deberían llevarse, ¿no? ¿Por qué no les contás el ejemplo de la venta de la compañía esta petrolera? Como es un buen ejemplo de cambiar el negocio. Bueno, sí, un ejemplo de cambiar el negocio es una venta petrolera, una empresa petrolera que se iba a hacer durante noviembre, diciembre de un determinado año. Entonces llama el cliente y pregunta, bueno, mira, voy a hacer la venta de acciones de esta empresa, no sé, digamos, el precio de venta es $5 millones. Pregunta cuál es el costo, digamos, contabilizado de esa acción en el balance de ellos. Le dijimos, no sé, $2 millones, suponiendo. Con lo cual tu rentabilidad es de 3 millones, tenés que pagar 35% sobre 3 millones de dólares. Entonces el gerente financiero dijo, bueno, está bien, está dentro del monto estimado, previsible, no hay problema. Pero ahí, digamos, ahí lo que le dijimos es, pero esperá, vos necesitás cerrar la operación antes de diciembre, podés modificar el contrato, todavía sí, todavía lo podés modificar porque en realidad todavía no se firmó, podemos charlarlo. Bueno, ¿y por qué no hacen una venta? ¿Por qué no hacen la venta de estas acciones, pero en 2 cuotas?
una cuota ahora, una cuota en enero, febrero del año siguiente y otra cuota en enero, febrero del siguiente año. Y me dice, ¿y por qué? Y porque aplicás la figura de vengado exigible que te permite grabar la ganancia de esa venta con la percepción de cada cuota. Entonces, en lugar de pagar 3 millones de dólares a diciembre de 2017, por ejemplo, lo que hace es pagar 1 millón de dólares, la mitad en diciembre de 2019 y la otra mitad en diciembre de 2020. Con lo cual se gana el efecto financiero de haber diferido el pago del impuesto en todo ese tiempo. Entonces, esa guita colocada en Levax al 27-25, esa te queda para siempre. Al fisco se la pagás 2 años después, perfectamente legal, pero colocada en Levax te quedó para siempre. Exactamente. Y lo que se hizo fue modificar el negocio. La ley es la misma, pero el negocio se modificó y se aprovechó cierta ventaja que tenía la ley de impuesto a las ganancias. Y así con varias cosas, ¿no? Y un poco para terminar, digamos, ¿cómo nosotros concebimos, digamos, la implementación de una estrategia tributaria integral? O sea, y trabajando sobre, no solamente confeccionando declaraciones juradas y respondiendo cuál es la alícuota de IVA, digamos, ¿no? Acá hay que trabajar confeccionando las declaraciones juradas, cuando preguntan, responder, pero también ser proactivos y trabajar en planificación fiscal antes de los cierres de ejercicio, o sea, haciendo proyecciones de impuesto a las ganancias, proyectado de 9 meses reales más 3 estimados, determinar cuáles son los puntos más importantes del balance y de la declaración jurada, si se puede accionar sobre los negocios para cambiar digamos, la carga fiscal antes de que termine el cierre de ejercicio. Porque una vez que cierra el ejercicio, esta declaración jurada en realidad la puede hacer más un escribano que un contador, digamos, porque ya los hechos están consumados. En definitiva es más tildar lo que ya se hizo que trabajar sobre lo que se está haciendo. Entonces, lo importante de hacer la planificación es trabajar antes que cierre el ejercicio. Y además hacer auditorías fiscales que trabajan sobre IVA, ingresos brutos, regímenes de retención y que permiten conocer los procesos de la compañía y determinar si cambiando procesos se pueden generar también optimizaciones fiscales. Eso también es importante y es trabajar sobre... Lo que es importante, y ya para ir cerrando, es trabajar en impuestos o pensar en los impuestos de la compañía. No es, che, ¿cuánto tengo que pagar de IVA? Uy, en mayo me vence la decla de ganancias. Es todos los meses, cuando genero las presentaciones mensuales, empezar a pensar mi negocio y de qué forma puedo optimizar mi carga fiscal. ¿Qué contratos tengo por firmar? ¿Qué negocios estoy por hacer? ¿Qué cosas estoy por vender? Eso me va a disparar consultas. Consultas para hacer la declaración impositivo, consultas para hacerme internamente y responderme internamente. Y eso me va a obligar a empezar a planificar. Che, yo voy a cerrar el 30 de diciembre. Bueno, el 30 de diciembre, ¿qué stock voy a tener? ¿Qué nivel de cuentas por cobrar voy a tener? Y empezar a pensar de qué forma puedo bajar la carga fiscal a través de cositas que puedo ir haciendo durante el año. Y al fin de cuentas, la declaración jurada de fin de año es la implementación de todas las ideas de planificación fiscal que fuimos teniendo durante el año, ¿sí? No va a haber ideas maradonianas donde vamos a clavar un gol contra los ingleses de una. Va a haber un montón de cabezazos del Tata Brown que van a sumar un poquito cada uno y entre todos esos vamos a generar un par de puntos de ahorro fiscal. Bien, y ahora pasamos a las reflexiones finales. Reflexiones finales. Bueno, en realidad no, todavía ya no. Lo vimos todo. Pero bueno, esto es lo que acabamos de ver. Estas son las reflexiones. ¿Querés Dale. Como dijimos, la carga fiscal implica 3 veces lo que ganamos en el año en una compañía industrial. En una de servicios puede ser un poquito distinto. Pero si yo gano 5, el fisco gana 16,5. Sépanlo, son el peor socio que tenemos. Exacto. Esto afecta seriamente nuestra rentabilidad y nuestra competitividad. Cada puntito que mejoremos de carga fiscal, eso va derecho al resultado final de la compañía, va al bolsillo del accionista o va donde el accionista defina. Exacto. Esto es optimizable con una buena estrategia fiscal. La estrategia fiscal se hace todos los días. No se hace en mayo cuando estamos presentando la decla. Todos los días vamos sumando pequeñas acciones. Esto implica una decisión política de la compañía. Los que no tienen un tipo de impuestos tienen que tenerlo. Si el volumen de la compañía no da para un full time, tengan un part time, pero tienen que tener un interlocutor que sepa de impuestos y que le guste los impuestos. Exacto. Y que pueda ser interlocutor con el estudio externo para poder hacer la pregunta correcta en el momento correcto. Si no, es tarde, no sirve. Bueno, y además de tener un profundo conocimiento fiscal, o sea, que Sebastián sepa lo del devengado exigible y lo pueda explicar y aplicar técnicamente, no es suficiente. Además hay que conocer el negocio, ¿sí? Porque acá estamos hablando no de saber de impuestos, sino de lograr entender el negocio para poder cambiar el negocio aplicando los beneficios que la ley nos otorga para optimizar la carga fiscal.
creo que nada más. Creo que sí. Seba, ¿nos quedó tiempo, algo? ¿No? ¿Justo? No, ni 10 segundos, no. Ya está. ¿Ni 10 segundos? No, ya están a punto de Bueno, matarnos. muchas gracias a todos. Gracias por la atención y el coraje de bancarnos 3 de la tarde hablando de impuestos. Gracias.